Bueno, continuamos con esta segunda parte sobre la narrativa policial. Abundan los ejemplos de este género, ¿no? De autores que se han metido con estas pautas que implica el relato policial. Ojo, pautas que pueden ser alteradas y que cada autor le imprime su estilo, ¿no? Y que le ha agregado su impronta y ha hecho evolucionar el género, como decíamos hoy también en el otro video, bueno, agregándole, por ejemplo, la vida personal de los autores, ¿no? Tenemos ahora, mencionábamos anteriormente, un gran auge de los novelistas nórdicos o de las series nórdicas, como Mankell, por ejemplo. Pueden ver en las plataformas un montón de series islandesas, finlandesas, suecas, que están muy bien todas, muy bien trabajado el género y con personajes muy atractivos como detectives. Tenemos en español algunos ejemplos muy valiosos también. Borges incursionó en el género. En algunos de sus cuentos, ¿no? En algunos de sus cuentos hay una impronta policial. En La muerte y la brújula, por ejemplo. En Ulrica. Hay en sus relatos una impronta policial. Él tenía una gran admiración por Chesterton, por ejemplo, que inventó ese gran personaje que es el Padre Brown. Pero a su vez, en asociación con Bioy Casares, inventaron un autor y escribieron obras en conjunto, un autor que se llamó Bustos Dosmec, ¿no? Un autor inexistente, inventado por ellos dos, y que escribieron, por ejemplo, 6 problemas para Isidro Parodi. Isidro Parodi es un personaje que está preso y desde la cárcel resuelve crímenes, resuelve unos casos, y ese personaje fue inventado por Borges y Bioy Casares en conjunto. En español tenemos a Vázquez Montalbán, el español, con su Pepe Carvalho. Tenemos al griego Petros Márkaris con su inspector Jaritos. Andrea Camilleri, el italiano. Tenemos una gran abundancia de literatura policial. En Uruguay también tenemos nuestros relatos policiales. No es el género más cultivado tal vez, pero tenemos algunos autores que han incursionado en algunos de sus trabajos en el género, que no son escritores capaz de policiales, pero que sí han tenido sus novelas policiales. Hugo Burel, por ejemplo, tiene algunas novelas donde está lo policial. Algunos de los relatos de Paraín también podrían ser considerados dentro del género. Cecilia Ríos, una autora que ha ganado sus premios últimamente y que tiene sus novelas y sus cuentos policiales. Y Henry Trujillo, para mencionar algunos, ¿no? Henry Trujillo tiene una serie de relatos que son definitivamente novelas policiales o narraciones policiales. Yo quería mencionar uno que tiene sus variantes, que tiene sus particularidades y que puede ser considerado dentro del género, a pesar de la ausencia de algunas de esas características que mencionamos antes, ¿no? Para empezar, es un caso muy extraño, ¿no? La madre Josefina y el niño Jesús. Este cuento plantea, hacia el año 1698, un caso particular. Una india llega a un convento huyendo de la viruela que está diezmando a su pueblo. Es acogida dentro del convento por Sor Josefina y inmediatamente Sor Josefina la convierte en su novicia preferida, lo que genera ciertos requemores. La india, que es a partir de ahora dentro del convento comienza a llamarse María, plantea o presenta, mejor dicho, un atractivo físico que es descripto. Sor Josefina, decíamos, la cobija bajo su ala y la convierte en su favorita, y esto empieza a generar ciertas envidias dentro de las demás monjas. María no sale del convento, apenas iba a la huerta, a la misa, y está prácticamente encerrada dentro del encierro, dice el narrador. Prácticamente no tiene contacto con nadie más que no sea Sor Josefina.
En determinado momento, María aparentemente enferma y anuncia que está embarazada, que ha recibido la visita del arcángel Gabriel y que espera al Mesías, que Jesús va a nacer ahora en nuestras tierras, a orillas del Belquero, allá por Soriano. Todo esto obviamente genera un revuelo dentro del convento. Primero las monjas envidiosas no le creen que pueda estar embarazada, pero cuando se hace evidente a través de la panza que sí lo está, genera toda una serie de investigaciones. ¿Cómo puede ser que esta monja encerrada esté embarazada? Y ahí se da el esquema básico de muchos relatos de ciencia ficción, iba a decir, de relato policial, que nacen con los crímenes de la calle Morgue. Una habitación cerrada, un misterio a resolver o un crimen a resolver. En este caso, para la religión es un crimen. Y no hay explicación de cómo pudo haber entrado el homicida o, en este caso, el ser humano que embarazó a la monja. Está la explicación del milagro, pero eso hay que investigarlo. Entonces empieza a mover toda una burocracia religiosa y del virreinato que trae a estas tierras un investigador, un procurador. Claro que desde España y desde la Iglesia Católica no le hace mucha gracia que la madre del Mesías sea una india y que nazca por estos territorios, olvidándose que la primera llegada del Mesías también eligió personas humildes y un lugar olvidado aparentemente del resto del mundo para su llegada. Los españoles no están muy predispuestos a comprobar que efectivamente sea el Mesías, pero el milagro o la promoción del milagro comienza a surtir sus efectos, ¿no? Mucha gente va a visitar a María y a su futuro hijo pidiendo sus milagros a su vez, lo cual genera un fenómeno que todos conocemos, ¿no? Ese deseo de encontrar soluciones en un lugar que está mágico, ¿no? Que está más allá de lo racional, sobre todo para aquellas cosas que no tienen una solución aparente en este lado, en el lado de lo racional. Las conclusiones a las que llega la investigación están manipuladas por los testimonios, ¿no?, que consigue el procurador en su investigación, ¿no? Recordemos que las monjas estaban mal predispuestas hacia María, ¿no? Entonces una dice que alguna vez la vio con un gato negro. Todos sabemos la simbología del gato negro asociada a las brujas, al diablo, a la maldad. Después que una se animó a decir esto, otras se animan a decir otras cosas. Que alguna vez pudieron haber escuchado algún jadeo, que la vieron con un macho cabrío, otro símbolo del diablo. Entonces, las conclusiones a las que llegan eran el procurador y las autoridades eran las que querían llegar, ¿no? Que acá no hay ningún Mesías y que, por el contrario, María ha fornicado con el diablo y debe ser ajusticiada por el Santo Oficio, por la Inquisición. Antes de ser quemada, de ser castigada por las llamas purificadoras, María desaparece. Y también el párroco. Y uno podría pensar, bueno, el párroco es el único que pudo haber embarazado a María, y esta desaparición del párroco es claramente un indicio de que él es el responsable de tal embarazo. Pero en una coda final, en un apartado final, descubrimos que no es así. Bueno, María y su niño, que ya habían nacido, desaparecieron, sí, nunca más se supo de ellos, pero el verdadero criminal en este caso era Sor Josefina. Ella no era tal, no era ella, era un él, y era José. Fíjense cómo fue preparada esta resolución sorprendente del caso. Ya desde el título, Sor Josefina, en su nombre está la palabra José, el padre, ¿no?, de ese otro Jesús, ¿no?, de la Biblia. A su vez, ¿no?, encontramos los indicios en el resto, a lo largo de la historia.
Por ejemplo, cuando se describe a Sor Josefina, se dice que mujer enorme y osca. Y ese detalle que en un principio nos pasa desapercibido, ¿no? Que pasamos por él como si fuera simplemente un detalle físico de esta mujer, después cobra verdadera magnitud. Era una evidencia de que Sor Josefina no era tal, ¿no? A pesar de que pueden haber, evidentemente, mujeres corpulentas, ¿no? Y con cierta osquedad, en este caso, una vez llegado al final, decimos, esto era una pista, ¿no? Después, o tal vez con el celo que la superiora la cuida, María vive encerrada dentro del encierro. Fíjense cómo se prepara la idea de que la resolución del misterio está dentro del encierro. El encierro del convento es casi perfecto, ¿no? O perfecto. Se explica, se describe, ¿no? La propia Sor Josefina, los propios personajes describen el lugar, ¿no? Ningún hombre, dice, siquiera un indio viejo ha cruzado jamás las puertas del convento. Feroces mastines cuidan sus muros, grandes candados sus entradas, ¿no? Entonces, no hay forma. Hay perros guardianes, hay candados, no entran los hombres, no entran los indios viejos, no entra nadie, ¿no? Tiene que ser alguien de ahí adentro, ¿no? El cuento que repite María es el de la Biblia, ¿no? Quizás estimulada por Sor Josefina, ¿no? Quizás porque fue lo que aprendió, ¿no? Lo que le han dicho que dijera, ¿no? Pero es una repetición de una historia que ya fue escrita, ¿no? Esto del arcángel Gabriel y demás, ¿no? Después, cuando dicen lo del jadeo amoroso, la que testimonió lo de los gatos y los machos cabríos, quizás en un momento sí dijeron la verdad, alguna de aquellas, ¿no? Aquello de los jadeos amorosos posiblemente haya sido cierto. Entonces, tenemos un relato que implica un misterio dentro de una habitación cerrada. Tenemos un procurador que vino a resolver e investigar el crimen, que en este caso no es un crimen como tal, no es un homicidio, pero sí un misterio. ¿tá? Entonces, todos los procedimientos del relato policial están aplicados acá, no a un homicidio, ¿no? Sino a algo, tal vez en principio menos espectacular, como un embarazo, pero que en este contexto particular de 300 años atrás, en un convento, con toda la impronta, la fuerza que tenía la Iglesia Católica en ese momento, termina siendo un misterio de grandes proporciones. Lo interesante que le agrega a este relato también es la crítica social, política, religiosa de la época y de la conquista, ¿no? Y de las creencias humanas, porque a pesar de todos los desastres, ¿no? que causaron españoles, ¿no? y la Iglesia en ese contexto, los indios, ¿no? aún siguen esperando el Mesías. A pesar de que el Mesías y su madre sí constituyen un verdadero misterio, pues desaparecieron de la historia. Bueno, gracias por acá, terminamos con esta parte de los relatos policiales.